Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Rods de Universe Rods y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la mal llamada magia negra, que en realidad son las tradiciones espirituales de las personas negras o de los pueblos negros. Entonces, este tema está fuerte. La magia negra es un término muy usado en el ámbito espiritual, brujil. Lo voy a hablar desde lo que la gente suele tener en cuenta, lo que es magia negra, y ya luego les aclaro alrededor de esto. Suele ser como todo eso malo que se hace en la magia, que las prácticas sin consentimiento de otras personas, que sacrificios, que amarres, y bueno, todo lo que sea malo. Todo lo que sea malo es magia negra. Muy curioso porque pues como que encasillar un montón de prácticas dentro de y decirle magia negra dentro de esto y decir que todo lo que está ahí en magia negra es malo es bastante problemático porque entonces luego se pone la antítesis. No hay que ser magos negros, hay que ser magos blancos, y los magos blancos son todas las prácticas desinteresadas por el bien de la humanidad y un montón de vainas. En primer lugar, pues yo cuando escuché esto, yo dije, pero ¿cómo así que la magia tiene colores? Entonces, también veía que estaba la magia verde, que es como todo el tema de la arbolaria, que no tendría, pues según yo no debería llamarse magia verde, sino herbolaria, pues como el nombre y ya. Empezaron a casillar diferentes prácticas en colores, lo cual me parece muy paila porque pues el origen de decirle magia negra a las tradiciones espirituales de la gente negra, porque sí son las tradiciones espirituales de la gente negra. Y bueno, esto lo averigué porque me puse como a investigar, bueno, ¿qué es magia negra y por qué es mala? Porque cada vez que algo se dice que es negro y es malo, viene del racismo. Entonces dije, that's suspicious, that's weird. Y resultó que lo que se le llama magia negra es en realidad las prácticas y las tradiciones espirituales de la gente negra. Entonces se le dice magia negra al vudú, a la santería, a la tradición yoruba, al judú, eh, al palo, al candomblé, o sea, a un montón de prácticas se les dice magia negra, cuando en realidad simplemente son tradiciones espirituales que practica la gente negra. Y bueno, ¿por qué se le dice magia negra a estas prácticas? Bueno, esto está complejo explicarlo. Primero, vamos a definir qué es una tradición espiritual. Son un conjunto de prácticas y de creencias que tienen las personas para encontrar la paz, para sentirse cómodas consigo mismas y poder llevar esta existencia dentro de este plano terrenal material más ligera. Las tradiciones espirituales de las personas negras son estas prácticas, estas religiones, estas cosmovisiones que tienen las personas negras. Durante la trata transatlántica de personas esclavizadas, pues una de las formas de dominación fue a través de la espiritualidad. Y lo que hicieron fue llamar a todas las tradiciones espirituales de las personas negras como paganas o como brujería. Y que eran malas, horribles y era algo que no se debía hacer por nada del mundo. Eso era lo peor del mundo que vos podías hacer. Como que cogieron todas las costumbres, todas las creencias, todos los dioses de estas personas y los convirtieron en algo malo, algo horrible. Esto se hacía porque pues era más fácil, ay, lo siento, padre, era más fácil pues esclavizar y obligar a las personas y quebrantaban su espíritu. ¿Y cómo van a quebrantar el espíritu de las personas negras? Pues arrebatándoles su espiritualidad. Esta fue una de las estrategias que usaron los esclavizadores. Las personas sabemos a través del sincretismo se lograron preservar ciertas tradiciones espirituales. El sincretismo es como, poniéndolo en un modo muy light, es como una mezcla entre tradiciones espirituales y en la forma en la que pues las tradiciones podían sobrevivir, entonces como que se unían, se juntaban y terminaban siendo una sola. Entonces muchas de las tradiciones espirituales de las personas esclavizadas, que venían más que todo como de África Occidental, se mezclaron con la rama judeocristiana, sobre todo con el catolicismo, y se crearon nuevas tradiciones espirituales. Entonces el sincretismo pues facilitó muchas cosas, en principio que primero que las personas no perdieran sus tradiciones a totalidad, o sea que pudieran seguir rindiendo sus cultos, no de la misma forma que antes, sino que pues con una mutación, pero podían seguir sus tradiciones espirituales. También es que como a las personas negras esclavizadas las
unían con personas de distintas tribus y distintos pueblos, muchas veces ni siquiera hablaban el mismo idioma, la misma lengua. También había un sincretismo entre ellas, y luego pues había un sincretismo con la religión impuesta. En otros casos se dio como el sincretismo no de forma voluntaria por parte de las personas esclavizadas, porque pues hubo un punto en el que las personas dijeron, bueno, yo acepto tus santos cristianos, tus santos católicos, la verdad no sé cómo es, I'm sorry, si tú me dejas meter como mis creencias dentro de estos, entonces las características de sus deidades dentro de estos santos. Fue forzada en algunos casos, muchos casos fueron como que los amos le estaban metiendo a la gente por los oídos, por las narices, por los ojos, la tradición espiritual judeocristiana. Entonces forzaron el sincretismo, porque fue como, bueno, si no quieres creer en mi Dios, entonces digamos que mi Dios se parece mucho a tu Dios, entonces vos sabes. Y así pues terminaron forzando el sincretismo. Pero entonces lo que hizo el sincretismo fue que las tradiciones espirituales pues se unificaron un poco. Actualmente con la New Age, o bueno, la nueva era, que eso es un tema interesante para otro video, se ha ido blanqueando las prácticas y las tradiciones espirituales. Entonces muchas de las prácticas de muchos pueblos han sido blanqueadas. Un ejemplo claro, el yoga, y bueno, otras prácticas interesantes, han sido blanqueadas y han sido descontextualizadas y usadas sin tener en cuenta pues su origen y sin respetarlas. Ha sido la New Age la que le ha dado colores a la espiritualidad, a las tradiciones, a las costumbres. También ha sido la que roba, y es como un parásito que coge costumbres de las tradiciones espirituales de las comunidades vulnerables, de las comunidades racializadas, y las comercializa, las vende como si fuera un producto o un servicio. Y bueno, esto le quita como todo primero la descontextualiza y pues y respeta como la tradición. Entonces es bastante complejo por ese lado, porque es un robo total, es extractivismo, bueno, apropiación cultural. Y pues realmente cuando vamos a mirar por cuáles son las razones por las que dicen que la magia negra es mala, es muchas veces por temas complejos. Muchas veces son temas de autodefensa de las comunidades, entonces que se salen de contexto y no se entienden, pues, y se juzga desde una moral impoluta, como si las personas no tuvieran derecho a defenderse. Entonces eso me parece muy complejo. Y sobre todo que, pues, un ejemplo muy claro es durante la Revolución Haitiana. Pues esto casi no se habla, pero bueno, durante la Revolución Haitiana, pues una de las cosas que le dieron la fuerza a la comunidad negra haitiana, a los haitianos, les haitianes y las haitianas, fue armarse con su espiritualidad para poder pensarse, no, yo pues me puedo liberar, yo tengo este derecho. Duki Bookman pues era un hombre haitiano que realizó una ceremonia junto con otras personas negras esclavizadas, y en la que pues realizaron una ceremonia en la que juraron que iban a luchar siempre por su libertad. Y así como esas, se hicieron muchas más ceremonias que dieron paso a la Revolución Haitiana. Y como muchas personas saben, la Revolución Haitiana fue la que permitió que se hicieran más revoluciones y independencias dentro de Latinoamérica. Entonces, si las personas negras de Haití no se hubieran armado con su espiritualidad, pues muchos países no serían independientes. Ejemplo, Colombia. Entonces es bastante complejo, porque entonces llega la New Age, las nuevas brujas, que ahorita lo brujil está de moda, pero lo brujil light, como que los cristalitos y que el aura, que eso también pues fue sacado de otra tradición espiritual, pero posiblemente ustedes ni siquiera saben de dónde viene, porque eso es lo que hace la New Age. Entonces dicen que las tradiciones espirituales son malas, pero sobre todo las tradiciones espirituales negras son malas. Pero hablemos como del vudú, que es como la más estigmatizada, y es que pues se dicen que
no, que allá crean zombies, que hacen muñequitos que los chuzan, probablemente sí, pero no de la forma en la que la gente las dice. Entonces es bastante complejo. Yo creo que la palabra seguida es complejo. Comenten complejo. Entonces, ay, ya es el complejo otra vez. Ay, muchachos. Entonces se habla mucho de que no, pero es que hacen sacrificios. Y pues yo me pregunto como que, bueno, ¿cuál será la motivación para hacer los sacrificios? Pues si bien sabemos que muchas veces eran ofrendas para las deidades, sobre todo en la tradición vudú, los luas, pues también como que le dan como esa fuerza o esa como esa fuerza para que y fortaleza para que las personas pues lograran liberarse, sobre todo porque en la tradición del vudú las personas que son creyentes o bueno que se miran como por esta tradición espiritual ven así en sí mismas la divinidad. O sea, la divinidad no es algo que está aparte de mí, que yo voy a rogarle que por favor me perdone. No, la divinidad está dentro de mí y yo puedo usar esa fuerza de divinidad para poder hacer lo que yo necesite, para poder alcanzar el punto más alto que yo tengo pensado para mi vida. Y pues haciendo pues estas ofrendas, que igual no todas eran sacrificios, pues había diferentes formas, pero está como muy satanizado. En sí no se habla realmente de otras cosas, sino que simplemente se recalca como que lo moralmente rechazable, que me parece como un poco hipócrita porque la blanquitud hace un montón de cosas que también podrían llegar a ser moralmente rechazables, moralmente horribles, y sin embargo las siguen haciendo. Pero el escarnio, el escarnio y como todo el peso de, de la sociedad caen en las tradiciones espirituales de las personas negras. Y sobre todo que yo creo que me parece muy complejo que una persona que desconoce cómo es la tradición, las tradiciones espirituales dentro de cada comunidad, porque igual cada cosa tiene un sentido, tiene una razón de ser, y pues cada cosa como que está bien, muy pensada, pues una persona que está externa y que realmente como que tiene una visión muy miope sobre lo que está pasando, pues vaya y juzgue cuando en realidad no sabe realmente qué es lo que pasa. O sea, si no tienes el contexto, si tú no sabes cómo funcionan las cosas dentro de la comunidad, no tienes como el aval para venir a juzgar y venir a tratar mal a la gente de estos lugares, sobre todo porque tú te robas las cosas que sí te gustan de esos lugares. Entonces hay que pensarse realmente por qué decimos, porque hablamos de las tradiciones espirituales de los pueblos negros de esa forma, porque en otras tradiciones espirituales, por ejemplo, judeocristianas, también hay prácticas horribles que no son rechazadas y que no son estigmatizadas y que realmente no se revisan. Pero como uno no se mira lo de uno, sino que uno tiene que mirar lo de otro. Creería yo que terminaríamos el tema aquí. Me gustaría como hablarles un poquito más de otras tradiciones espirituales, no solo del vudú, sino como tengo ganas de hacerles un video en el que hablemos de cómo la diáspora africana ha podido establecer la espiritualidad dentro de Latinoamérica. Yo creo que se va a hacer un próximo video. Eh, y bueno, yo creo que dejaría aquí. Espero que les haya gustado. Yo sé que este video de pronto va a levantar como cositas interesantes, entonces expláyense en los comentarios para que discutamos, para que hablemos, para que veamos qué. Y bueno, babies, muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima semana. Y que los ancestres les acompañen.